a la doctora Carolina Vargas. Ella es nuestra columnista de los miércoles, nuestra letrada, abogada del medio, por cierto, para hablar de un tema que es bastante complicado y que algo lo conoce. Doctora, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un saludo a todos, a toda la audiencia, a ustedes dos. Espero que hayan pasado un hermoso día el periodista. Gracias, así ha sido, totalmente. Doctora, bueno, en la mañana de hoy, en realidad ayer, anteayer nos hemos noticiado de este gravísimo hecho que se habría dado en la ciudad de Loreto, departamento del mismo nombre, donde la alumna de un colegio de allá, en realidad es una escuela técnica que hay allá, en lo intrafamiliar dio a conocer un supuesto abuso y a su vez le habría contado a alguien de la escuela y esta persona le contó a su máxima autoridad. Hasta ahora no habría denuncia, pero lo lamentable es que pareciera ser que incluso hasta la madre conocería este aberrante hecho. Es más, tengo algunos detalles, por cierto, que hablan de que, bueno, sería este supuesto abuso perpetrado por un tío. Eso es lo más triste, pero también quiero decir otra cosa. En el interior de Santiago del Estero, en el resto de la provincia, mejor dicho, eso está casi naturalizado en lo intrafamiliar. Hace muchos años que viene pasando. Seguramente de este tipo de casos similares los conoce, doctora. Tristemente, tenemos que decir que sí, y como siempre digo, el abuso sexual de por sí es un flagelo, pero es mucho más grave y mucho más doloroso, más difícil de salir de la luz y de iniciar el proceso de sanación que inicia con la denuncia cuando se trata de un abuso intrafamiliar. ¿Por qué? Porque hay una dependencia afectiva, una dependencia económica en algunos casos, y a veces se da en el grupo familiar parte de lo que es el síndrome de acumulación, que es el secreto, la revelación tardía, el temor de la desintegración familiar si hago la denuncia. Eso es en el ámbito intrafamiliar. Ahora, cuando la menor tiene un testigo de revelación, es decir, una autoridad escolar, estamos hablando de responsabilidad, seguimos hablando de responsabilidad, pero responsabilidad agravada por la función que cumple. Vamos a suponer, en este caso en potencial, que esta menor, a uno de sus testigos de revelación puede haber sido uno empleado, docente del establecimiento al que concurre. Si el año que viene, el mes que viene o mañana, la menor decide efectuar la denuncia, decide contarle a otro testigo de revelación y hacer la denuncia, en cámara Gesell, probablemente cuando cuente a quién la manifieste, a quién la ha contado primero, toda esta cadena de gente que sabe va a tener serios problemas legales. Porque no estamos hablando de que denunciar, si soy testigo de revelación, es una opción, es una obligación en el caso, primero de las madres, y si no estoy siendo cómplice con mi silencio. Segundo, en el caso de las autoridades, ya sea desde la ordenanza, desde la profesora, preceptora, celadora, a quien le haya, o directivo, a quien le haya contado, mínimamente tienen que dar intervención a las autoridades. Ellos tienen un protocolo de actuación, pero el peor camino a nivel de responsabilidad y a nivel de protección integral del menor, de la niña, niño o adolescente, es el silencio. La Sí. responsabilidad que cabe, más allá de que en el interior esto esté naturalizado, los docentes tienen la obligación de tomar conciencia sobre la responsabilidad que les cabe, que empieza con la responsabilidad penal y puede finalizar incluso con una condena. Doctora, en este caso, lo que tendrían que haber hecho, a ver, para sacar en limpio, lo que tendrían que haber hecho al tomar conocimiento las autoridades educacionales, de su escuela, no educacionales, de su escuela, que es la técnica de Loreto, no me acuerdo el número,
14 o 15, no me acuerdo, pero bueno, de Loreto, es hacer la denuncia. Efectivamente. Y en caso de que no lo hagan, haberse entendido, inmediatamente son cómplices o encubridores, o por encubrimiento, no sé cómo sería la cuestión, el término legal. Por lo Y tanto, sí, son imputables. depende de la participación. El tema es que si el día que la menor decida hacer la denuncia o una persona mayor, que sea otro testigo de develación, lo haga en cámara GESEL o en una declaración testimonial, en el caso de que esté mayor de edad, va a manifestar a quién ha sido la primera persona que sabía y que tenía conocimiento del hecho. Así haya ocurrido una única vez. Claro, Porque a veces dice, no, ha pasado una sola vez, ¿para qué va a denunciar? Así haya sido una única vez, porque recordemos, lamentablemente, esto es algo recurrente, el abusador no siempre es la primer víctima. sí. Y en caso de Sobre que todo así en el caso de fuere, los ejemplos familiares, sí. mucho más. En caso de que así fuere, pueden sucederse otros hechos. Por supuesto, recordemos, sin ir más lejos, el caso de Juríes. Se lo detiene Ajá, al caso de una niña de Juríes, se lo detiene por un video al padre, porque ella, tanto al progenitor como al abuelo, le dice papi. Se lo detiene el padre, claro, queda detenido el padre, interviene la asociación, se hace un informe socioambiental y se develan abusos por parte de las hijas, es decir, de las tías menores de edad de esta niña. Es decir, había dos claro, denunciados. sí, O sea, la cadena se destapó, como digamos, se abrió un libro donde empezamos a encontrar diferentes tipos de historias horrorosas. sí, Pero bueno, este libro se pudo abrir y se pudo develar justamente porque hubo testigos de develación que asumieron que fueron los vecinos. ahora, Aquí el silencio es lo que menos ayuda y sobre todo es lo que más responsabilidad carga a los docentes, ¿no? sí, ahora, doctora, una consulta. A los metidos como Daniel Mendoza, como la gente de Periodismo Sin Fronteras, a los que, bueno, nos da bronca este tipo de cosas y no podemos callar, a la gente común y corriente, como somos nosotros los que estamos aquí, nada más que tenemos el privilegio de estar frente al micrófono, ¿podemos tener algún tipo de consecuencia, o mejor dicho, podemos ir a denunciar o podemos De tener algún poder tipo de se puede, consecuencia legal? el tema es que cuando al momento de ratificar la denuncia, ustedes tienen que tener los recaudos al momento de hacer la denuncia de que han tomado conocimiento por tal persona o por tal situación y hacer la denuncia. La fiscal evaluará qué medidas va a tomar los fines de resguardar el testimonio y para que se ratifique o se Sí, rectifique esa denuncia. Pero aquí los principales obligados son los testigos de develación o los claro. testigos presenciales. Primero la Que, madre y ajá, segundo, sobre todo, una responsabilidad agravada para los miembros de de la gente de la escuela. totalmente. Ahora, doctora, Con toda la jerarquía que estamos hablando, si le ha claro, manifestado una celadora, esa celadora tiene una superioridad y claro, toda la línea jerárquica que se debe seguir en los ajá. establecimientos escolares. Sí, 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 de última puede ser la rectora o el rector, que creo que es rectora de ahí. Ahora, doctora, la justicia, el que corresponda, puede actuar de oficio, supongamos, alguien que está escuchando de la justicia, no sé, o de la policía, sé que lo están haciendo, ¿puede actuar de oficio? Y difícilmente porque no desconocemos la identidad de la niña, salvo que pidan un informe al establecimiento. Pero si el Claro, establecimiento aún no ha tomado cartas en el asunto, salvo que haya quedado en una simple acta, ajá, se puede desde la fiscalía pedir el secuestro del acta para saber la identidad de la menor víctima y bueno y llevar a cabo todas las medidas de resguardo, porque estamos hablando de algo intrafamiliar. claro, bien. O sea, hasta tanto, digamos, o la madre, o el padre en este caso, porque sería un tío el supuesto abusador, la madre o el padre, o la autoridad de la escuela, no haga la denuncia, todo queda en la nada. Lamentablemente, salvo que esté escuchando a alguien del Ministerio Público Fiscal o de los organismos de protección de niños, niñas, adolescentes, y que deben intervenir al mínimamente pidiendo los datos de la menor y tomando conocimiento sobre qué acciones ha llevado a cabo el establecimiento escolar, es decir, si se citó a los progenitores, si se ha elaborado un acta, si ha sido contenido por el gabinete, mínimamente esas medidas urgentes para evaluar la parte penal. Doctora, ¿qué tal? Gabriel Claramonte lo saluda. ¿Cómo le va?
Bueno, la verdad que ayer lo dialogábamos con Dani este tema, bueno, una cuestión que nosotros en el interior no desconocemos, y yo le planteaba una situación que conocía yo en Pellegrini respecto a una maestra jardinera que estaba en pareja con otra persona, era padrastro obviamente de los chicos y había abusado desde los 6 años de la nena. La nena quedó embarazada a los 12 años de esta persona obviamente, y hasta ese momento la nena nunca había contado nada a nadie hasta que llegó al extremo de salir corriendo de su casa, escaparse, irse hacia una roticería que estaba cerca donde siempre compraban la comida y tirarse en el piso a gritar, un ataque de nervios, en shock. La dueña la atendió, la contuvo y le preguntó qué le pasaba y le contó ella. Le contó en llanto lo que le pasaba y esta persona fue a la policía. Digo, lo que decía Dani más o menos es lo siguiente, interpreto, si nosotros como comunicadores, como periodistas, tenemos la posibilidad de que alguien nos comente, mire, usted sabe que en tal lugar hay una persona que podría estar pasando por esta situación, pero no lo denuncia ni la madre, obviamente porque lo encubre, no lo denunció la docente porque la docente también es indiferente a esta cuestión, ustedes pueden hacer algo y nosotros podemos informarlo y cuáles serían nuestros pasos a seguir, digo, porque preocupa. Y uno no puede ser indiferente. Informarlo y dar y pedir colaboración de la Defensoría de Niños, Niñas, Adolescentes para que intervenga en el caso. Como te digo, con este protocolo, preguntando a las autoridades sobre la identidad, preguntando qué medidas se han tomado, citándole a la madre, conteniéndole a la menor a través del gabinete de psicólogos que cuenta la Defensoría. Y bueno, según lo meritúe la Defensoría, que no creo que hay mucho que merituar en un abuso sexual, efectúa la denuncia. Sí. Porque muchas veces también ha pasado que la menor es víctima, pero al haber una dependencia emocional sí. Y económica con el agresor o la agresora, las autoridades, los docentes hacen la denuncia y al momento de ratificar, van y digamos, dicen no ha pasado nada, he entendido mal la docente. Está bien, bueno, en el peor de los casos se archivará la denuncia, pero claro. Muchas veces los docentes prófugos tienen ese temor por la autoridad superior que no interviene o por el temor a las represalias de la comunidad en la que trabajan. Pero a ver, la responsabilidad que les cabe es muy importante y muy grave. Doctora, una pregunta más, parte mía respecto a esta cuestión, bastante delicada, por cierto. Cuando una nena o un nene, porque el abuso no solamente lo sufre una nena, lo sufre un nene también, cuando pasa este tipo de cuestiones y van a una cámara Gesell, digo, y se abre esa caja de Pandora, ¿no? Porque uno no sabe con lo que se puede encontrar, como decía usted, quizás abusos anteriores a otras personas, a otros familiares y demás. O que no hablen, también. ¿Qué pasaría, por ejemplo, puede suceder que la nena niegue todo de repente? Diga, no ha pasado nada. Ahora, ¿cómo lo corrobora? ¿Qué tan eficientes son estas cámaras Gesell o estas visitas con los profesionales? Que la gran crítica que se le hace a la cámara Gesell es que no, si bien es efectiva en cierta forma, porque los tiempos de las víctimas siempre son otros. A ver, si a mí me dan fecha, yo víctima, me dan fecha para el 19 de agosto, y probablemente el 19 de agosto no esté en condiciones todavía de hablar. Entonces, para eso te dan una serie de entrevistas donde te preparan, te dan las herramientas psicológicas como para enfrentar lo que es una cámara Gesell. No obstante, eso no es el único medio de prueba, es decir, que los abusadores no piensen nada, en la cámara Gesell no ha dicho nada, listo, no hay nada. Hay exámenes psicológicos, hay exámenes físicos, hay exámenes socioambientales, hay antecedentes que se piden del acusado, una suma de indicios que hacen a la conclusión de la prueba. Es decir, que no es la cámara Gesell, es determinante si el menor habla, pero no nos podemos quedar con, no ha dicho, listo, no hay nada, porque si no, te imaginas la cantidad de abusadores que estarían libres, que están, de hecho. Pensaría que tienen vía libre, exactamente. Totalmente, porque, a ver, ya hemos hablado muchas veces de los tiempos de las víctimas. Las víctimas no hablan en los tiempos que la justicia prevé, y ese es otro gran cuestionamiento que se hace. Entonces, para eso, la justicia, el Poder Judicial, sobre todo el Ministerio Público, se vale de otras herramientas, como ser la parte física, la parte psicológica, que las secuelas psicológicas de un abuso sexual permanecen de por vida.
la víctima de un abuso sexual puede tener 60 años, pero al momento de relatar el hecho, vuelve a ser aquella niña vuelve a tener la edad que tuvo al momento del abuso. Entonces, todo eso queda como en un archivo en su psiquis. Por eso los autores hablan de que es un disparo en la sien, o se sobrevive con la herida, o directamente no se sobrevive, lamentablemente. Ahora, doctora, retomando un poco y tal vez hasta preguntando. Sí. Observo que en serio corre el riesgo de quedar en la nada, ¿eh? Por supuesto. Es que volvemos a lo mismo, Daniel, que siempre hablamos. No hay corresponsabilidad social. Es decir, yo sé, pero no me involucro porque después la justicia me va a llamar, voy a tener que ir a ratificar, a acompañar, decir cómo me ha contado, declarar, y bueno, pero también sepan la responsabilidad que les cabe. Sí. Sepan la responsabilidad que les cabe. Sí. Bueno, doctora, ¿alguna a la cosita? Comunidad, Sí. instala la comunidad de Loreto, porque es una comunidad, bueno, como lo es en el interior, seguramente este hecho ya se tiene que haber tomado conocimiento, instalas que si saben algo, bueno, vean la forma, el modo de ayudar a la menor a través de la Defensoría de Niños, concurrir a la policía, poner en conocimiento, no sean cómplices, no hagan, porque, a ver, hoy es esta menor, pero tiene en su comunidad un presunto abusador. Claro, ese es el tema. El tema es que esto puede estar con anterioridad, puede ser una de 10 que haya abusado de esta persona, este delincuente, o puede correr el riesgo otras 30 o 40 víctimas más. El tema es que hay un abusador. Hay un abusador. Hay un abusador en la comunidad, y el silencio de la comunidad, empezando con la madre y con los docentes, lo único que hace es avalar y asegurarle al abusador poder seguir perpetuando delitos. Sí. Intrafamiliares o fuera del entorno familiar. Intrafamiliares evidentemente es muy fácil porque si no cuenta con la protección familiar. Sí. Y bueno, y fuera del entorno familiar pone en riesgo a toda la sociedad, así que, bueno, Sociedad de Loreto alerta. Bueno, hay una cuestión que básicamente estamos viendo, no solamente el tema justicia, el tema tiempos de la justicia, tema también indiferencia de la sociedad en general, la preocupación, como decía Dani al comienzo, doctora, de que en el interior y en gran parte de Santiago del Estero lamentablemente se ha naturalizado esta práctica, aberrante por cierto, es como que, eso sí es natural, ha pasado con tu abuelo, con tu tío, con tu bisabuelo, es algo normal. También lo publicó hoy Dani en las redes sociales y él lo comentaba al comienzo del programa, que tuvo 5 personas, creo que comentaron o compartieron. Entre las cuales está la doctora Vargas, sí. De 40.000 seguramente que lo vieron. Ahora, ¿la sociedad por qué es indiferente en ese sentido? Es la pregunta que uno se hace, ¿no? Ante un hecho tan aberrante como este. De ni siquiera, por lo menos, ante el beneficio de la duda que tendría este delincuente, porque también tiene el beneficio de la duda, obviamente, el delincuente, de decir, bueno, Daniel Mendoza, si fuera cierto esto, realmente es aberrante, habría que averiguar. Nada, indiferencia absoluta por parte de la sociedad. Es algo que preocupa también, ¿no? Que así como se naturalizan los abusos sexuales, no solo en el interior, sino a lo largo y a lo ancho del país, y sobre todo los intrafamiliares, están naturalizados, también está naturalizado como que es algo común, entonces es algo que nos llama la atención. De hecho, para que la gente se haga eco, tienen que ver la cara, ver la víctima, conocer detalles morbosos para que se comprometan. Yeah. Y a ver, todos vivimos en una sociedad y no sabemos en qué momento uno no, como decía Nilda Gómez del Observatorio de Víctimas, uno se levanta y no sabe si hoy va a ser víctima. Claro. Y te hablo de un delito sexual hasta de un accidente de tránsito, porque uno se levanta y tu vida cambia de un día para otro. Y se convierte en víctima. Entonces, creo que esa falta de conciencia de que todos somos potenciales víctimas es lo que nos hace también esa liviandad de no comprometernos, de que sea algo que pase, de que capaz que si publicaba un meme iba a tener más reacciones. Entonces, eso es muy alarmante.
Es muy alarmante y creo que ya nos queda como penúltimo recurso en las Ajá, familias empezar a hablar del tema, desnaturalizarlo, empezar a nuestros hijos a advertirles, sí, empezar a extremar los cuidados respecto de con quién hablan, quién se les acerca, el tema de los secretos, el sí, tema de que el papá o la mamá, si se enteran de algo, lo único que van a hacer es proteger, no van a salir a ajá, matronar, y así que cuenten con los padres para poder contarle algo que los angustia, los preocupa. También nos preguntemos, y bueno, la vez pasada hemos hablado del suicidio sí, adolescente, sí, y no solamente es por bullying, ¿no? claro, no, 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 no. También por estas cuestiones. También hay Bueno, otras cuestiones, ahora, perdón, adolescentes doctora, que ahora ustedes también, digo, a través de Ateneo, digo ustedes, porque en cualquier momento me involucro y digo nosotros. Tienen la posibilidad a través del Ateneo 10 de diciembre, que estaba celebrando importantes charlas en los últimos tiempos de autosuperación y demás, de también llevar esta problemática, ¿no? A modo de charlas y conferencias en sí, distintos colegios y escuelas, porque hay sí, que esa visibilizar en idea. serio esto. Y aclarar, bueno, aprovecho el espacio y aclarar que eso a nivel personal, yo creo que sería muy valioso que los papás tomen verdadera dimensión de la importancia Sí, que se les en las escuelas, que es la educación sexual integral, para que los niños puedan ah, identificar sí, también el tema de las partes del cuerpo y demás. A ver, el ESI no es una lección de Kama Sutra, por así decirlo, sino el ESI ha ayudado a que muchos niños puedan detectar que hay ciertas caricias que no son caricias, que hay ciertos comportamientos de adultos que no claro, son sí, normales y sí, que puedan desnaturalizar, porque ya sí, ahora que nos queda como sociedad, la única esperanza, digamos, que yo veo es a los niños, porque los adultos como que están resignados, ah, están ba- cansados y bastante son contaminados, sí. poco comprometidos. Sí, totalmente, es cierto, coincido. Doctora, nosotros no nos queda más que agradecerle, nos hemos extendido con esta cuestión, pero igual, bueno, estará el próximo miércoles. La última consulta a propósito de esta cuestión. Como medio de comunicación, mejor dicho, como programa que sale en cadena por varios medios de comunicación, ¿podemos ir a plantear esta cuestión a la subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia para que tomen cartas en el asunto? Sí, en la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia o como les he dicho, el defensor de niños, niñas, adolescentes, el doctor Leandro Drube, porque Ajá, además ellos cuentan con un equipo de psicólogos y de asistentes claro. sociales que se trasladan al lugar. Perfecto. Doctora, un abrazo grande. Muchísimas gracias por estar todos los miércoles y no la vamos a encontrar seguramente hasta el próximo fin de semana. Que pase un excelente Día del Padre. Estoy viajando a Pellegrini, yo también. ¿También va a Nueva Esperanza? Voy a ver mi padre. Va a Sí. ver a su padre. Bueno, así que pasen excelente día. Saludos a toda la gente ahí del querido departamento de Pellegrini, que les debo ya no unas cuantas visitas, pero voy a hacer una medio larguita, cosa que Ahí, no quieran que vuelva más. ahí nos vemos con la doctora en Estaba, Pellegrini porque estamos estaba el yendo. festejo del Club Belgrano, que es el club de mi barrio, así que Ajá. bueno, justo mi hijo. Ah, bien. Eh, Así que bueno, un saludo a todos los papás, eh, a los buenos padres y bueno, los malos padres que la conciencia los juzgue, que el universo se encargue. Muchas gracias. Hasta siempre. Chao, chao. Hasta Palabra de la siempre. doctora Carolina Vargas, columnista de este Periodismo Sin Fronteras.